Ok, Paula Lisset, dígame cuál es el signo clínico más característico cuando una persona o un animal está enfermo del estómago. Bueno, ah, Ajá, cuando está enfermo del estómago, ajá. pues tiene lo que son diarreas. Ah, sí, ahí está, ¿verdad? Las diarreas. Pero, ¿hay alguna característica de las diarreas? Pues, o sea, son muy líquidas, Ajá. em, es constante y Ujú. pues en la misma razón va a generar que pues, se haya como deshidratación del animal. Ujú. Sí, claro, pérdida de electrolitos y por lo tanto deshidratación. Muy bien, gracias, Paula. Bueno, pues efectivamente las diarreas pues es la forma clínica más característica para saber si un animal o una persona están enferma del aparato digestivo. Y estas manifestaciones clínicas se caracterizan por un aumento en la frecuencia de la defecación. O sea, por eso les preguntan a los médicos, ¿cuántas veces ha ido al baño? Ah, una vez. Ah, no, pues eso no es una infección. Una infección será cuando vaya aproximadamente en unas 2 horas, unas 4 o 5 veces al baño. Entonces ahí sí hay una infección. Pero una vez que haya tenido una secreción, una diarrea líquida una sola vez, después de unas 4 o 5 horas, no significa una infección. Obviamente sí hay algo en el intestino, una mala absorción, algo que les haya caído de peso, un exceso de grasa, un exceso de carbohidratos. Eso puede causar diarrea. Entonces, tiene que haber una frecuencia de defecación importante. Les digo, en 2 horas, 4 o 5 veces ir al baño, ¿no? A veces hasta pasan 5 minutos y otra vez, ¿no? Va uno al baño. Es así, ya habla de una infección. Su consistencia siempre tiene que ser líquida. A veces puede ser uno pastoso. Tampoco necesariamente puede ser una infección. No necesariamente, puede ser esas pastosas. O sea, ¿qué es pastosa? Pues como una pasta, ¿no? Como la pasta dental, a eso se refiere, unas heces pastosas. Unas heces bien formadas, pues no es lo que hace normalmente. Unas heces pastosas, pues significa que a lo mejor sí hay una mala digestión, pero no necesariamente habla de una infección. También el tiempo en el tránsito de los alimentos es muy corto, pues obviamente eso es lo que nos va a dar rápidamente una frecuencia aumentada de la defecación. ¿Por qué? Porque los alimentos no se van a absorber inmediatamente el intestino por la alta movilidad intestinal que existe, pues rápidamente va a llevar ese alimento hasta el final del tubo digestivo, o sea, hasta el recto, para ser eliminado, ¿no? Entonces no va a haber absorción de nutrientes. Y bueno, el contenido acuoso, donde obviamente pues ya ahí hay una serie de pérdida de electrolitos, ¿sí? Es completamente agua, esa diarrea. ¿Cuáles son las causas? Les decía, una inflamación del estómago, una enteritis, una inflamación del estómago, pues puede causar una diarrea. Una enteropatía secretoria, ahí sí ya hay una colibacilosis, que es el término que se utiliza para infecciones por Escherichia coli, una colibacilosis. Una mala absorción, les decía que esta mala absorción pues puede ser por muchas causas, ¿no? Una atrofia de las vellosidades intestinales, por alguna sustancia tóxica. Generalmente en el caso de los animales es una hipocuprosis, o sea, una baja cantidad de cobre, o un aumento en ingesta de molibdeno. Algunas plantas o vegetales tienen mucho molibdeno. También les decía, por ejemplo, el consumo de plantas ricas en arsénico, que también, o suelos que son ricos en arsénico, pues pueden causar una diarrea. La ingesta por carbohidratos, les decía que muchos ganaderos, para que el bovino tenga una buena cantidad de grasa, una carne muy veteada, una carne muy rica en grasa, pues les dan carbohidratos dentro de sus alimentos y obviamente exceden esa cantidad de carbohidrato y por lo tanto, a ver, levantar la mano, por lo tanto, eso puede provocar una diarrea, ese alto consumo
¿Quién levantó la mano? ¿Quién dijo yo? ¿Qué pasó, Miguel? ¿De las diarreas? Bueno, todavía no termino el concepto, pero bueno, las diarreas en los animales en etapa adulta es muy raro. Es muy raro. Generalmente es por cuestiones estas de origen de excitación. Los animales se ponen nerviosos y eso es lo más común en animales adultos. Sin embargo, en animales menores de 3 semanas de edad, que es lo que me interesa que veamos, generalmente les da diarrea. ¿Por qué? Porque es un aparato digestivo, se puede decir, entre comillas, que no ha visto muchos antígenos, y las bacterias que entran, pues los anticuerpos de la leche materna, pues neutralizan tanto a la bacteria, al virus o a las toxinas, por lo tanto no les causa diarrea. Sin embargo, obviamente cuando la concentración es muy alta de estas bacterias, pues les va a dar diarrea, así tomen leche materna. Y cuando ocurre el destete, que generalmente es a las 3 semanas, o un poquito antes de las 3 semanas, pues ahí también les va a causar diarrea, porque precisamente ya no tienen sus anticuerpos protectores maternos de la leche, y por lo tanto el animal va a tener diarrea. Esas son generalmente las diarreas más frecuentes en animales menores de 3 semanas. En adultos es muy raro, y les decía que más puede ser por cuestiones nerviosas, o puede ser que sí tengan, por ejemplo, úlceras gástricas o abomasales. A ver, vamos a ver. Marco Antonio, ¿qué es abomaso? ¿No está Marco Antonio Juárez? Bueno, una espantosa falta. Ok. Bueno, a ver, vamos a ver. David Aldair, ¿qué es el abomaso? Es una parte bueno, es un estómago de los bovinos. Es una cámara del estómago de los bovinos, y generalmente es realmente el estómago, ¿eh? Ahí es donde vamos a tener la actividad del pH y del cuajo o de las enzimas peptídicas. Ahí va a ser porque es la cámara donde lleva a cabo la verdadera digestión. ¿Ok? El abomaso. Muy bien. Entonces, bueno, esas son las causas más comunes. Les decía, la ingesta de carbohidratos, el origen neurotóxico, excitación durante el transporte de los animales. Pues les puede dar diarrea por el nerviosismo de ir en el camión vibrando, ¿ah? Ustedes, por ejemplo, aquí, en el caso neurogénico, pues sería cuando tengan el examen de veterinaria, por ejemplo, ¿no? Van a estar bien nerviosos porque no saben cómo viene el examen y les va a dar seguramente diarrea. Y si estuviéramos en la escuela me dirían, maestro, me da permiso de salir porque ya me gana, pues ándele, pues corre. ¿Ok? La otra es úlceras gástricas, que también es muy común en los estudiantes porque no comen en las horas normales. De repente se malpasan y bueno, pues no comen y eso causa úlceras. Y esas úlceras, pues es una lesión estomacal que hasta les puede llevar a la muerte, entonces es bien importante evitar desarrollar úlceras gástricas. Adenocarcinoma, pues es un cáncer que puede ser obstructivo o que puede ser destructivo a nivel intestinal. Y la mastitis endotóxica es cuando la madre le está dando leche al recién nacido, al cerdito o a la ternerita, al lechón, que es realmente el nombre adecuado, lechón, al corderito o a la ternera, y, y están ricas en toxinas. ¿Por qué? Porque esta glándula mamaria pues está infectada, y lo que está liberando pues son toxinas que le van a provocar diarrea a estos animales. Bueno, otras anomalías fecales, ya quedamos que es que el moco, que las heces tengan moco, ¿sí? Que puedan tener sangre. Y si es moco, generalmente pensamos en una parasitosis
Si es sangre, podemos pensar en parasitosis o podemos pensar en úlceras gástricas. También otra característica importante de las heces es que son malolientes. Generalmente las infecciones bacterianas son malolientes. ¿Por qué? Porque ahí hay una producción de muchos diferentes ácidos volátiles. Entonces es muy común el ácido sulfídrico, por ejemplo, que es lo más común, y bueno, nos habla de una posible infección. El color de las heces también nos puede indicar si es una infección o es una alteración a nivel gástrico que no necesariamente es infección. Por ejemplo, si son pálidas las heces, pues nos puede hablar de unas dietas ricas en leche. Esto lo vamos a ver muy frecuentemente pues, en los lechones, ¿no? Pero también unas heces pálidas en adultos nos habla de ausencia de sales biliares. Esas sales biliares, recuerden que están involucradas en degradar o digerir los lípidos, de tal manera de que si son heces pálidas, pues nos habla posiblemente de un problema a nivel de vesícula biliar. Luego, si vemos sangre, puede haber dos tipos, la sangre digerida, que vamos a ver heces de color negro, y nos habla de que puede haber heridas en la faringe, que puede haber úlceras gástricas o úlceras abomasales, y que por lo tanto, pues, la acción del ácido clorhídrico, de las enzimas quimiotripsina, tripsina, pues van a digerir a esta sangre y vamos a ver heces oscuras por la hemoglobina. Y si vemos sangre no digerida, o sea, sangre fresca, nos puede hablar de una obstrucción intestinal, una oclusión de los vasos mesentéricos o una parasitosis. Entonces, vean qué tan importante es no solamente pues, decir es diarrea, sino que hay que observar el tipo de diarrea, el color de las heces, si hay sangre, si hay moco, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, ya conociendo que el dato clínico más importante son las diarreas, pues nos vamos a ver el primer ejemplo de microorganismos causantes de diarrea. En este caso vamos a ver Escherichia coli. Ustedes ya conocen perfectamente bien Escherichia coli. El término general de infecciones por esta bacteria se le llama colibacilosis, pero obviamente los manejadores, los que son técnicos manejadores, pues muchos no conocen qué es una Escherichia coli. De hecho, a veces hasta los médicos veterinarios no saben qué es una Escherichia coli. Luego de repente le dicen cólera coli. Pues, ¿cuál? No es cólera coli, es Escherichia coli. O le dicen Echerichia coli, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahorita vamos a ver un video para que vean que no es mentira de parte mía. Estamos viendo de una persona que, bueno, que se dedica al manejo de una granja. Entonces vamos a ver diarrea en cerdos. Profe, no se escucha nada.
Ok, bueno, aquí no creo que es la otra, donde hablan, cómo hablan. Bueno, ¿cómo identificaron a estos animales enfermos? ¿Alguien me puede decir? Profe, es que le decíamos que no se escuchó nada. Ah, no se escuchó. Sí, Puse compartir sonido y bueno, ahorita lo volvemos a repetir. A ver qué pasó. Compartir sonido. A ver. Vamos de nuevo. ¿Ya se escucha? Sí, profe, ya se escucha. Ok, sale. Hola, buen día. Lo que ahorita en estos momentos estamos haciendo es observando esta diarrea. Uno, es la verdad muy maloliente y número dos, tiene residuos. El problema aquí, lo que nosotros podemos ver, a ver si la acercamos, que tiene pedazos de mucosa. Esto normalmente es de los cerdos que tienen ya una enteritis necrótica. La enteritis necrótica normalmente es por bacterias como lo que es Brachyspira iodesinteriae, puede ser es otra bacteria como es Fusobacterium monocroforum. Normalmente esas dos son las que están en sinergia. Normalmente vamos a ver la manada y vamos a tratar de detectar el animal que está dañado. Ahí vemos también el museo de esta diarrea y aquí se ve perfectamente los pedazos de mucosa que van saliendo. Cuando uno abre el intestino de este animal, sobre todo que entra apainado, la mucosa está tremendamente engrosada y de hecho está más gruesa que la misma pared del intestino. Ahí es, ese es el cerdo. Aquí vemos perfectamente, a ver si. Ahí está, sí, efectivamente es ese cerdo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Nosotros en este momento vamos a apartarlo como sospechoso y posteriormente lo mandaremos al último a la matanza para observar con más detalle lo que son las lesiones que tiene en el intestino o si no es que en la canal completa. Ok. Entonces, preguntaba Magali, ¿cómo identificaron al cerdo con infección? Pues supongo que por el manchado que tenía, ¿no? En la parte trasera. El manchado de las nalgas. Sí, exactamente. Sí fue como lo identificaron. Entonces, como ven, pues la diarrea, el manchado en esas nalgas del animal, pues obviamente fue fácil de detectar. También, cuando los animales, si ustedes se fijaron, los animales responden rápidamente, se movía el manejador y los animales rápidamente se movían para todos lados. Los animales que no se movían podrían también estar enfermos. Ya podrían tener a lo mejor fiebre, aunque todavía no tuvieran diarrea, ya mostraban un malestar, ¿no? El cerdito ese que va caminando con las heces todas manchadas, digo, con las nalgas todas manchadas, pues se ve que es un animal que todavía no sufre una deshidratación importante. Pero ya nos habla de que hay un problema en la granja. ¿Qué pasó, Osvaldo? A ver, una pregunta. ¿Por qué el manejador dice que va a llevar al cerdo a matanza para ver el daño a nivel intestinal y no le suministra terapéutica farmacológica? Bueno, porque primero hay que ver si realmente es una diarrea de tipo bacteriano o una diarrea de tipo viral o qué tipo de diarrea es. Aunque la manifestación clínica de observar diarrea, yo les decía, no necesariamente nos habla una infección bacteriana, pues él lo que va a hacer es llevarlo a la matanza para hacer una necropsia y ver si mediante la necropsia pueden identificar la causa de la enfermedad. Entonces, ¿por qué? Porque también puede ser que sea, ya quedamos que hay muchas causas,
que sea una infección, o más bien no infección, que sea un adenocarcinoma, por ejemplo, que sea una intoxicación alimentaria, que sea una úlcera gástrica, pues tienen que confirmar, ¿sí? Entonces, aquí el hecho de que tenga diarrea no es suficiente para decir que el animal está enfermo por una bacteria o por un virus. Tenemos que confirmar. Entonces, pues el manejador decide primero sacrificar al animal. Puede ser también una parasitosis. Sacrificar al animal para confirmar que es una infección. Miguel Álvarez, ¿qué pasó? No hay todavía prevención. O sea, primero es como todo. Si usted tiene una diarrea, ¿sí? Luego se va a tomar antibiótico, pues le dice al médico, ¿no? Pues primero vamos a esperarnos unos días y le manda a lo mejor sí por ejemplo, un Pepto-Bismol, ¿sí? Para que disminuya la diarrea, pero no necesariamente va a dar luego antibiótico. Le digo, aquí, él por ejemplo no sabe cuál es la frecuencia del animal para que sea una infección. O sea, él nada más ve ahí la diarrea. Sí, ahí la ve, pero no está viendo que el animal está yendo, hace diarrea aquí, otros 5 minutos hace diarrea. Entonces, le digo, si vemos constantemente la diarrea en ese animal, sí podemos hablar de una infección, que puede ser bacteriana o puede ser viral. Pero él nada más encuentra las heces ahí. ¿Qué más? Profe, entonces Sí. yo debo de pensar que aquí se va a llevar la matanza a la par de que se hacen pruebas bacteriológicas o de laboratorio. Si va a abrir el animal, ahí puede tomar las muestras directamente sobre el intestino, o puede meter un hisopado en el ano del animal y ya para mandarlas al laboratorio. Les digo, él tiene que checar si realmente es una infección o es otra causa. Entonces, por eso lo va a llevar a la matanza, para ver cuál es la causa de esa diarrea. Muchos médicos veterinarios, pues sí, toman la decisión de agarrar luego antibiótico. ¿Sí? De hecho, en Estados Unidos se ha reportado que tienen una resistencia bacteriana a tetraciclinas, porque se dedican a darles tetraciclinas también a los cerdos de manera importante, y eso provoca una resistencia antimicrobiana. Entonces, primero tiene que checar que realmente es una diarrea por infección. ¿Ok? Acuérdense que el hecho de encontrar Escherichia coli, esa es otra cosa, es de biota normal. Entonces, al ser de biota normal, el hecho de encontrar Escherichia coli en el cultivo no significa nada. Tenemos que identificar que realmente sea una Escherichia coli patógena. Por el prolaxo rectal. No, les decía que la diarrea pues mancha las nalgas del animal y por eso lo identifica. Profesor, que se puede dejar ya, eso ya es pasado, Miguel. Ok, entonces, ¿qué otros términos recibe? Vean aquí, diarrea blanca. La diarrea se veía amarilla pálida, ¿no? Diarrea de los becerros, pues en el caso de los terneros. Diarrea del recién nacido. Esta es una de las principales porque puede causar la mortalidad de hasta del 50% de los lechones. Diarrea al destete al momento de que ya no van a amamantar la madre, y diarrea de las 3 semanas. Les decía que esto es lo más común, la diarrea de las 3 semanas, que ocurre cuando hay destete. Y bueno, los animales susceptibles, los terneros, los corderos, los lechones y los potrillos. Bueno, aumentar. Bueno, el agente causal es Escherichia coli, ya saben mucho de Escherichia coli, ya saben que son bacilo gram negativos, aerobio. También es anaerobio facultativo, oxidasa negativo, catalasa positivo, no esporulado, fermenta la lactosa, que es una característica importante. Sin embargo, hay Escherichia coli que son lactosa negativa, un 5% de las Escherichia coli pueden ser lactosa negativa. Pueden ser móviles o inmóviles. Y bueno, les decía que hay diferentes cepas
diferentes patotipos de Escherichia coli causantes de infecciones. Bueno, este es un ejemplo. Pero acá ya un ejemplo más actual, vean. Solamente en el 2018 hubo 210 casos de personas infectadas con Escherichia coli o 157H7. ¿Sí? Hay más adelante, aquí está. Vean, hay antígenos somáticos, 173 serotipos diferentes de antígeno somático, 72 de K y 53 flagelares, ¿no? Entonces, nada más para que se den cuenta de la gran cantidad de Escherichia coli. O sea, hay que identificarles. Yo decía, el hecho de encontrar una muestra de heces con Escherichia coli, pues es normal, ¿sí? Porque esa Escherichia coli puede ser de biota normal. Sin embargo, hay algunos serotipos que son los importantes que nos hablan como causantes de infección. El O157H7 es uno de los más patogénicos. Este puede ser mortal tanto para animales como para humanos. Y este, se lo estoy diciendo, infecta a ambos, tanto animales como humanos. Entonces vean la CDC, apenas el 28 de junio del 2018 tuvo un brote de Escherichia coli, 210 casos, en 36 estados, de los cuales 5 murieron, 1 en Arkansas, 1 en California, 2 en Minnesota y 1 en Nueva York. La posible fuente de contaminación, pues la lechuga romana. Aquí se ve, lechuga romana. Y vean, todavía en el 2019 tuvimos 62 casos. Entonces, esto es actual. Esto no es de que no haya Escherichia coli. Vean, un país que tiene un sistema de sanidad adecuado y que tienen este problema por Escherichia coli. ¿Y cuál fue el motivo? Pues posiblemente, sí, el cultivo el riego con muestras de agua de canal. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que generalmente muchos granjeros pues hacen a la par tanto el crecimiento de animales domésticos como el cultivo de plantas? ¿Cuál es el objetivo? Pues el objetivo principal es que tengan un sistema donde se gaste lo menor posible y bueno, yo produzco alimento vegetal para darle de comer a mis animales. Mis animales defecan y eso lo utilizo como fertilizante para las plantas. Entonces es un ciclo, pero si alguno de estos animales está enfermo, por ejemplo con Escherichia coli O157H7, pues va a causar un grave problema porque esta Escherichia coli puede ser mortal. Bueno, entonces les decía que hay 173 antígenos somáticos, 72 capsulares y 53 flagelares. Aquí dentro de estos capsulares están los de fimbrias. Pues aquí vemos los flagelos y aquí vemos las fibras, estos pelitos son las fibras. Las enterobacterias patógenas, una de sus características es que primero la bacteria tiene que llegar al intestino, adherirse, colonizar, o sea, crecer, y luego viene el proceso de invasión o de desarrollar sus mecanismos de patogenicidad. Para ello, para esos mecanismos de patogenicidad, pues requiere tener factores de virulencia. ¿Okay? También la Escherichia coli puede ser un patógeno oportunista. O sea, actúa como patógeno primario, o sea, es el causante de la enfermedad, pero también puede participar como un patógeno secundario. ¿Cuándo ocurre esto? Pues ocurre generalmente, por ejemplo, en una infección viral. El virus entra, causa un estrago y Escherichia coli aprovecha, ¿sí? Y es de biota normal y aprovecha para crecer y provocar más daño. Entonces, puede participar de esas dos maneras. ¿Cuáles son sus factores de virulencia? Bueno, pues ya quedamos que las fimbrias
o también pilis, que pueden ser rígidos o flexibles, las fibras. Vamos a ver diferentes tipos de fibra. Luego les decía que es la colonización, que va a ser la forma en que va a proliferar la bacteria en ese intestino ya adherido, empieza a crecer la Escherichia coli. Luego empiezan a producir todos los factores de virulencia. Entonces puede haber producción de toxinas, puede haber producción de sideróforos, cuya función principal es la de capturar el hierro. Recuerden que muchas bacterias pues, requieren para su crecimiento hierro, entonces tienen sideróforos. Pueden ser toxinas tan graves como la Shiga-like, que en el caso de la O157 es exactamente pues, una toxina Shiga-like, que es una verotoxina, que tiene una actividad destructora, citolítica. Puede haber hemolicinas, como la uropatógenas, las cuales pues obviamente destruyen los eritrocitos, y una de las características importantes es que toda bacteria que causa lisis de eritrocitos se considera como una bacteria patógena. Así les digan que no, pues es de biota normal, sí, pero lisa de eritrocitos ya causa problema, ¿no? Porque no es normal que una bacteria que sea de biota normal cause lisis de eritrocitos. Y les decía que hay diferentes patotipos de Escherichia coli patógenas. Entonces aquí están los patotipos más comunes, las ETEC, que es Escherichia coli enterotoxigénica, Escherichia coli enteropatógena, Escherichia coli invasiva, Escherichia coli enterohemorrágica, Escherichia coli de adherencia. Esta es Escherichia coli productora de verotoxina Shiga-like, y la Escherichia coli de adherencia difusa. Entonces, bueno, estas están en inglés, obviamente, pero si las ponemos en español, pues sería CETEC, EPEC, CECIEC, CEEC, o sea, sería al revés, ¿no? Entonces, está en inglés, pero básicamente. Entonces, como una de las Escherichia coli más importantes, vamos a pasar a la anterior, que causan infecciones en animales, son estas tres: la ETEC, la EPEC y la EIC. La EIE es, que es invasiva. Esto es más frecuente en humanos. Esto es realmente Escherichia coli de humanos. La de Escherichia coli de adherencia difusa y de la adherencia agregativa pues son más comunes en humanos, mientras que las ETEC, EPEC y EC son de animales. También causan esto en humanos, obviamente, pero las que causan en animales infección son las ETEC, las EPEC y las EEC. Ahorita vamos a ir viendo. Entonces tenemos Escherichia coli enterotoxigénicas, que sería. Y esta Escherichia coli enterotoxigénica, pues tenemos las que producen toxinas termolábiles o toxinas termoestables. Sí, estas Escherichia coli libera al exterior. Sí, libera al exterior, ¿sí?, estas toxinas. Las termoestables, su característica es porque son péptidos. Por lo tanto, al ser moléculas muy pequeñas, pues son resistentes al calor, pues son estables, termoestables. Son capaces de resistir hasta 121 grados centígrados. Entonces, de tal manera que si ustedes de todos modos hierven ahí su salsa, o no sé, un caldo, ¿sí?, y hay toxina, pues no va a pasar nada. La toxina va a estar ahí presente y les va a causar diarrea. Y es lo que les decía aquí, pues sí hay un efecto de Escherichia coli, pero la bacteria se murió, liberó la toxina y les da diarrea al poco rato, pero al día siguiente ya no tienen diarrea. Pues, ¿qué pasó? Pues fue simplemente la presencia de la toxina que fue eliminada gracias a la diarrea y que ya no sufre de una infección, sino simplemente fue una diarrea ligera. Por eso también el manejador les decía que no necesariamente puede ser una infección, puede ser una toxina, por ejemplo. Que a lo mejor el alimento, acuérdense que bueno, no saben a lo mejor, recuerden que los cerdos son los que comen de todo.
Entonces, muchos manejadores de cerdos compran la comida de los restaurantes, los desechos de las comidas de los restaurantes. A esa comida se le llama escamocha. Esta escamocha, pues obviamente, pues viene todo, tortilla, pan, carne, lechuga, zanahoria, todos los desechos del restaurante, ¿sí? Los envasan, los restauranteros los envasan, los echan a un vertedero, a un depósito como de basura, ahí los van metiendo. Los que son buenos, pues obviamente los mantendrán en refrigeración, los que son malos, pues ahí los mantienen en el bote, y bueno, llegan los ganaderos, los porcicultores, y compran esa escamocha. ¿Por qué? Porque pues, es rica en proteína, rica en fibras. Finalmente el cerdo pues, se lo va a comer todo, no va a decir, ay, esto es pescado, esto yo no le entro. Se comen todo los cerdos. Y por ejemplo, ahí puede ir una toxina de Escherichia coli, y pues le causó diarrea al animal, pero no necesariamente una infección, sino simplemente una diarrea. Entonces, esta toxina termoestable, otras características es que no induce respuesta inmune, no es antigénica y no desarrolla anticuerpos, porque son péptidos muy pequeños. Y por lo tanto, su diarrea, vean, lo que les decía, es rápida y corta. Es de un tiempo rápido y de una duración corta. Y bueno, vamos a ver que su acción es a través del sistema guanilatociclasa. Ahorita lo vamos a ver, no se preocupen. En el caso de las toxinas termolábiles es totalmente diferente. Al ser una proteína, que es una proteína, no es una proteína, esta proteína pues es susceptible a la temperatura y se puede ser destruida a los 60 grados centígrados. Entonces, si ese caldo llevara esta toxina, pues simplemente al ver ese caldo, pues se muere, bueno, no se muere, perdón, se destruye la toxina y por lo tanto ya no va a causar diarrea. Pero vamos a suponer que nada más lo calentaron ahí ligeramente, nada más para que se sintiera calientito, nunca llegó a 60 grados, sino lo calentaron a 40 grados. Entonces, sí va a provocar una diarrea que va a ser lenta y prolongada. Entonces, esta sí va a durar, ¿sí? Van a tener una diarrea cada hora, por ejemplo, más o menos cada hora, unas 4 o 5 veces, ¿sí? Y bueno, al final, pues va a eliminarse la toxina, pero va a tener una acción prolongada. Esta sí es inmunogénica, esta sí es antigénica, y esto quiere decir que si vuelve a ocurrir este mismo caso, pues ya van a tener anticuerpos y van a neutralizar esta toxina letal. ¿Sí? Y no lleva a la acción con el guanilatociclasa, pero sí lleva acción con el adenilatociclasa. Vean, ¿qué tan frecuentes son las toxinas termoestables en estos animales? Es muy común en terneros y lechones, mientras que la toxina termolábil es muy poco frecuente en terneros, pero sí alto en lechones. Obviamente esto es lo que les decía, porque consumen esa famosa escamocha. Bueno, las toxinas termoestables están generadas por 2 genes, el termoestable A y el termoestable B, mientras que la termolábil está formada por también 2 genes, L1 y L2, pero L2 sí, también está se puede decir que hay polimorfismo, L2A y L2B, y por lo tanto, diferentes serotipos. Aquí está estimula la guanilatociclasa, la termolábil, la adenilatociclasa. Estas toxinas están dadas por plásmidos, de tal manera que una Escherichia coli que no tenga estos plásmidos, pues no va a causar diarrea. Pero recuerden que estos plásmidos se pueden transmitir de una Escherichia coli a otra. Entonces, es transmitida por plásmidos. Bueno, entonces vamos a ver una peliculita. Bueno, primero vamos a ver la acción de las toxinas. ¿Cuál es la acción de las toxinas? Las toxinas, este es de manera general, pero
puede haber una pequeña diferencia en la acción, pero es el cuadro general. ¿Qué hace la toxina? Bueno, la toxina en el intestino, en las células intestinales, de manera general, pues tienen receptores. Todos estos receptores, ¿para qué sirven? Pues estos receptores sirven para identificar pues, el pH, identificar o adherir sustancias necesarias para la célula. Entonces, hay un receptor que es de gangliósidos, unos gangliósidos, GM1. Estos gangliósidos, pues, son ricos en ácido siálico y actúan como receptores. Entonces, la toxina se pega a estos gangliósidos. Aquí vemos nuestra Escherichia coli o nuestro Vibrio cólera, está adherido a las células intestinales, a los enterocitos, y al colonizar estos enterocitos, pues van a liberar las toxinas, y estas toxinas pues no van a estar volando solamente aquí, ¿sí? Sino que van a adherirse a los receptores gangliósidos GM1, que son ricos les decía, en ácido siálico, se van a pegar. Al pegarse, esto va a provocar que se activen moléculas. Acuérdense que todo receptor, cuando captura a su molécula, pues va a mandar señales en el interior de la célula para que tengan una acción. ¿Cuál es esta acción? Bueno, en este caso se va a activar la adenilatociclasa, podría ser la guanilatociclasa, dependiendo del receptor, y este adenilatociclasa lo que va a provocar que se transforma, que active al ATP para producir adenosín monofosfato cíclico, y este adenosín monofosfato cíclico lo que va a hacer estimular a los enterocitos para que se cierren o se abran canales. Estos canales pues tienen la función de permitir la entrada de moléculas externas al interior de la célula o de liberar moléculas del interior de la célula al exterior de la célula. Pues como se dice, como se ve aquí, bloquea en este caso el flujo de sodio, ¿sí? Y este flujo de sodio provoca la salida también de cloro, de agua. ¿Y qué se forma? Cloruro más sodio, ¿qué se forma? Pues cloruro de sodio, ¿verdad? Que es una sal. Ajá. Y esa alta concentración de sal va a provocar la salida de agua. ¿Sí? Ustedes ponen una bolsa de estas bolsas de difusión. De hecho, no sé si conozcan la manera de concentrar proteínas. De ustedes quieren concentrar proteínas y no tienen un concentrador, lo que hacen es meter su proteína en una bolsa de estas, por ejemplo, que se utilizan para empaquetar de celofán, son bolsas de celofán, para empaquetar, por ejemplo, las salchichas. Ustedes pueden meter ahí su proteína y la ponen en altas concentraciones de sal, y obviamente la sal va a absorber el agua y la proteína se va a concentrar. Entonces esas son técnicas muy viejas de concentración que se utilizaban cuando no había concentradores, y esto pues ya concentra su proteína. Bueno, entonces vamos a ver unas peliculitas para que les quede más la idea. Permítanme tantito. Entonces vamos a ver primero las Escherichia coli para continuar, y bueno, su concepto queda un poco... Seguramente has escuchado en muchas partes el nombre Escherichia coli y quizás sabrás que es una bacteria. De pronto esa comida de anoche te causó daño estomacal y pudo ser causado por ella. Pero más curioso aún es que esta bacteria habita en nuestro intestino. La Escherichia coli es una enterobacteria. Pertenece al género de Escherichia y solo hay una especie, la coli. Es una bacteria gram negativa, es decir, que si la teñimos con el colorante de gram se va a colorear de color rosa.
Es un anaerobio facultativo, por lo que puede vivir en bajas condiciones de oxígeno. Sin embargo, si hay buenas condiciones para vivir con oxígeno, usará el metabolismo respiratorio sin problema. Pero si no hay oxígeno, usa la fermentación. Ese es su mecanismo para sobrevivir, la fermentación de lactosa. Por otro lado, es un microorganismo oxidasa negativo, es decir, no tiene la enzima oxidasa. No olvides pasar por nuestro canal donde explicamos qué rayos es la enzima oxidasa y cómo esta ayuda a identificar distintas bacterias. Esta bacteria vive en nuestros intestinos y es parte de la flora normal, por lo que la mayoría de infecciones son endógenas, es decir, son causadas por la misma flora normal del paciente. Aunque las cepas que producen gastroenteritis se adquieren generalmente de forma exógena, es decir, externas. Estas bacterias endógenas que viven dentro de nosotros suelen convertirse en bacterias patógenas cuando adquieren factores de virulencia, que son codificados o por plásmidos o islotes de patogenicidad o ADN de bacteriófagos. En general hay 6 subtipos de Escherichia coli. El primero se llama E. coli enterotoxigénica, el segundo E. coli enteropatogénica, el tercero E. coli enteroagregativa, el cuarto E. coli enterohemorrágica, que es la más grave, el quinto E. coli enteroinvasiva y la última la E. coli que causa infecciones urológicas. La E. coli enterotoxigénica y la E. coli enteropatogénica son muy parecidas. Comparten un antígeno en común que se llama el factor de colonización. Igualmente tienen unos pilis que les permiten formar haces con la intimina y adherirse. Estas bacterias poseen 2 toxinas. Una toxina termolábil que se llama LT1 y una toxina termoestable o ST. La toxina LT1 se une a una molécula dentro de las células que se llama AMP cíclico. Por otro lado, la toxina termoestable une a una molécula que se llama GMP cíclico. La E. coli enteropatogénica se adhiere a la superficie de las células y hace que sus vellosidades se vuelvan planas, lo que impide la absorción de nutrientes y por consiguiente lleva a diarrea, la cual es más frecuente en niños. En cambio, la E. coli enterotoxigénica causa la denominada diarrea del viajero. Por favor, no lo olviden, enteropatogénica para niños, enterotoxigénica para el viajero. La E. coli enteroagregativa posee unas fimbrias adherentes y posee una toxina termoestable enteroagregante. Esta bacteria causa diarrea infantil, usualmente en los países en vías de desarrollo. Inicia con vómitos, deshidratación, febrícula y hemorragia, que causa disminución de la absorción de líquidos. La E. coli enterohemorrágica tiene varios serotipos. El más frecuente es el O157H7. Este es transmitido por comer carne poco cocinada o algunos vegetales crudos. Además, requiere un inóculo muy pequeño, de unas pocas 100 bacterias. Una vez en el estómago humano, esta bacteria empieza a producir toxinas que causan enfermedades serias. Usualmente esta bacteria causa una diarrea que suele ser líquida, posteriormente empieza a convertirse en una diarrea sanguinolenta con muy fuertes espasmos abdominales y puede progresar a un síndrome que se llama el síndrome hemolítico urémico. Este síndrome es mediado por unas toxinas que tiene la bacteria, que se llaman las toxinas Chiga. Estas interrumpen la síntesis de proteínas, lo que lleva a un daño importante de las células expuestas. El síndrome hemolítico urémico se caracteriza por 3 grandes cosas. La primera, insuficiencia renal aguda, la segunda, trombocitopenia y la tercera, anemia hemolítica microangiopática. El otro subtipo es la E. coli enteroinvasiva. Esta tiene una toxina que se llama la hemolicina. Esta bacteria invade la mucosa intestinal y causa necrosis e inflamación. También es frecuente en países en vías de desarrollo. Causa espasmos y también puede progresar a disentería. Finalmente tenemos nuestra E. coli que causa enfermedades urológicas. Sí, la infección de vías urinarias. Esta bacteria posee una gran cantidad de pilis que le permiten adherirse al tracto urinario. Como dijimos, esta bacteria vive usualmente en nuestro colon. Sin embargo, debido a la importante cercanía entre el tracto digestivo y los órganos genitales, existe la posibilidad de que estas bacterias infecten. Esto explica la razón por la que es más frecuente en mujeres. Aquí sí quiero hacer un alto, y esta es la razón por la que es muy importante que las mujeres se limpien adecuadamente, siempre de adelante hacia atrás, para evitar que esta bacteria llegue al tracto urinario. No lo olviden,
Una vez la bacteria ha contaminado el área periuretral, procede a adherirse a las células epiteliales usando sus fibras tipo 1 y P. Posteriormente, las adhesinas permiten la unión a receptores en la vejiga. Esto evita que sea eliminado durante la micción, es decir, la bacteria se agarra y durante la orina no sale. Acto seguido, la bacteria empieza a causar apoptosis y exfoliación de las células epiteliales. Es más o menos que las células empiezan a despegarse, lo que conlleva un aumento de neutrófilos para tratar de hacer un control de la infección. Sin embargo, mientras los neutrófilos llegan, la E. coli sigue ascendiendo, lo que le permite llegar a los riñones. Una vez en los riñones, las fimbrias permiten la adhesión a las células epiteliales tubulares y a un aumento importante de la respuesta inflamatoria. Aquí es donde la bacteria empieza a liberar hemolicinas, las cuales empiezan a dañar las células renales y le permiten cruzar la barrera tubular. En este punto tenemos lo que se llama pielonefritis o la infección del riñón. Después de que la E. coli atraviesa las barreras epiteliales tubulares, puede pasar a la sangre, en donde inicia la bacteriemia, la cual es la infección más severa de la bacteria en la sangre. Ahora sí, no olvides siempre lavar los vegetales y cocinar muy bien la carne. Gracias. Bueno, ya vieron la importancia que tiene los diferentes patotipos de Escherichia coli y bueno, vamos a ver cómo funciona. Recordar otra vez lo de las toxinas. Una vez la bacteria llega al intestino delgado, a la luz intestinal, se adhiere a la mucosa intestinal ayudándose de ese flagelo que mencionábamos anteriormente. También tiene proteínas transmembrana que le permiten censar o verificar los cambios de pH y los cambios de osmolaridad. Y cuando llega entonces a la luz intestinal, la bacteria activa ciertos genes que le permiten reproducirse y también la producción de la toxina del cólera, que es la que hablábamos anteriormente. Entonces, cuando la bacteria llega al intestino delgado, es donde produce la toxina del cólera, porque ese es el ambiente ideal para su reproducción. Vamos a ver un acercamiento de cómo funciona realmente la toxina del cólera. Esta toxina está compuesta por 5 subunidades B, que son unidades fijadoras, y 2 subunidades A, que son las subunidades tóxicas. Entonces, las subunidades B fijadoras se unen al receptor GM1 gangliósido, que se encuentra en muchas células del cuerpo humano, pero también es muy abundante en las células del epitelio intestinal. Entonces, una vez se une al receptor GM1 gangliósido, se libera de esta la subunidad tóxica A1. Entonces, la subunidad tóxica A1 activa la proteína GS. La proteína GS, a su vez, activa la enzima llamada adenilciclasa o adenilato ciclasa. Esta enzima entonces convierte el ATP dentro de la célula en AMPC o adenosín monofosfato cíclico. Entonces esto provoca un aumento exagerado de las concentraciones de adenosín monofosfato cíclico o AMPC, lo que genera entonces la activación y apertura de diferentes canales iónicos que van a liberar diferentes sustancias. ¿Cuáles son estas sustancias? Bueno, iones como cloro, potasio, sodio o también agua y bicarbonato. Entonces, la toxina del cólera, la capacidad tóxica o virulenta de esa, es que activa la adenilciclasa para que se aumente la producción de AMPC y la célula comienza a liberar agua, electrolitos y bicarbonato. Por lo tanto, la toxina del cólera y la bacteria de cólera en sí no produce inflamación, no produce destrucción, no produce necrosis de la mucosa intestinal, sino que solamente genera la apertura de estos canales que permiten la liberación de esas sustancias intracelulares. Pero eso no es bueno, porque ¿qué va a pasar? Que vamos a tener entonces un desequilibrio electrolítico por la pérdida masiva de electrolitos. También vamos a tener deshidratación por la pérdida de agua y acidosis metabólica debido a la pérdida de bicarbonato. Y entonces, en eso consiste la fisiopatología de la bacteria Vibrio cholerae. Esa pérdida de electrolitos y agua es lo que produce esa diarrea que se vuelve acuosa y por lo tanto, como no hay destrucción ni alteración de la mucosa,
la persona puede rehidratarse, reponer los elementos perdidos por vía oral y el aparato intestinal va a ser capaz de absorberlo. Muy bien. A ver. Robert Marco Flores. Sí, profe. ¿Qué crees? ¿Qué tipo de Escherichia coli podría estar presente en los cerditos que habló el manejador? ¿Cuál crees que sea el patotipo de Escherichia coli? Acuérdate que solamente en animales se manejan tres, que es la enterohemorrágica, la enteropatógena y la enterotoxigénica. La enterotoxigénica, ¿no? No, esa no. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que nos dijo de las toxinas la persona ahorita que nos habló? Que esa no causa ni inflamación ni destrucción celular. Y el manejador dijo que se veían restos de mucosa, y ustedes lo vieron, ¿no? Se veía alimento y se veía restos de mucosa. Entonces, podría ser la enteropatógena o la enterohemorrágica, pero no la enterotoxigénica. Entonces, por eso es bien importante la observación. O sea, un microbiólogo pues rápidamente se da cuenta, pues si las toxinas no causan, las enterotoxigénicas no causan este tipo de diarrea con presencia de mucosa, pues no puede ser una enterotoxigénica. ¿Ok? Muy bien. Bueno. ¿Qué más? Aquí está, es lo mismo. Pues están las enterotoxigénicas, las enterohemorrágicas y las enteropatógenas. Y bueno, esas Escherichia coli pues también pueden causar un choque tóxico. ¿Sí? Un choque tóxico puede provocar una septicemia. Ahí está la CETEC, causante de septicemia. Y vamos a ver que algunas pueden desarrollar un edema gastrointestinal, las enterohemorrágicas, que ya nos habló el médico también. Bueno, ahí se me olvidó decirles. Él decía que solamente el género Escherichia, solamente había una especie que era la coli. Nosotros como microbiólogos sabemos que es falso, de toda falsedad, porque pues también está Escherichia coli alberti, blatae, fergusoni, germani, neris. Pero bueno, la Escherichia coli pues es de biota normal del intestino, ¿no? Mientras que las otras pueden ser de medio ambiente. ¿Ok? Bueno, bueno, ¿cuáles son las Escherichia coli más frecuentes? Aquí lo estamos viendo desde sus características antigénicas. Por ejemplo, aquí está la Fimbria K99, que posteriormente se va a denominar como F5. Está los antígenos somáticos, por ejemplo, aquí en terneras, vean, en terneras está K99, son las CETEC principalmente, en diarrea neonatal, también K99, también aquí está K88, todas son toxinas termolábiles, también toxinas termoestables. En la diarrea al post-destete, vean, aquí está la O138, la F18. No es necesario que se aprendan todo esto. Lo que sí necesitan saber es que estas fimbrias K99 y K88, nosotros podemos identificar la Escherichia coli por serología. Por serología la podemos identificar. De enfermedades de edema en cerdo, aquí está la O139, la O138. Vean, en perros, la ETEC también puede causar. Generalmente es una termoestable. También las enteropatógenas pueden causar diarreas en perros. En conejos, las enteropatógenas. Y bueno, pues,
¿Cuáles son las más comunes? Vean, aquí vamos a tener la O157, por ejemplo, como diarrea en Escherichia coli en lechones. ¿Qué pasó, Ricardo? Profesor, para la determinación por serología en laboratorio se hace, digamos, una ELISA de 96 pozos y se muestran varios lechones o... No, generalmente lo que se hace es bueno, primero tenemos que hacer un aislamiento del Escherichia coli. No podemos hacer directamente sobre las heces. O sea, tomamos las heces, las cultivamos en un medio de maconque y en un verde brillante, obtenemos nuestra Escherichia coli, nuestra colonia de Escherichia coli, y ahí podemos hacer una serología ya directa con la Escherichia coli. Y obviamente son antisueros comerciales. O sea, la mejor manera para identificar una Escherichia coli patógena es serología. ¿Sí? Vamos a ver otras pruebas. ¿Sí? Por eso, ahora ya no se usa tanto la serología, porque en primera es cara, es una prueba muy cara. Ahora ya se hacen técnicas de biología molecular y ahí sí pueden directamente tomarlo de la muestra de heces. O sea, tomas el hisopado, le metes el hisopo en el ano al animal, lo metes en un medio de transporte, agitas, y luego te lo llevas al laboratorio, centrifugas, recuperas ahí todos los microorganismos que hay ahí, y haces tu PCR e identificas tu Escherichia coli, si es patógeno o no es patógeno. Estas de serología, bueno, pues son las técnicas viejitas, las técnicas que yo trabajé cuando era estudiante, ahora ya son técnicas de biología molecular. Lo que yo quiero ahorita que se den cuenta es que, bueno, se sigue utilizando en algunos, obviamente no todos tienen PCR, les digo, es mucho más barato ahora, y todavía siguen utilizando serología. Entonces, la O157, pues, es la más común, o sea, es la más peligrosa, se puede decir, no es la más común, es la más peligrosa. Aquí hay varias, mira. Por ejemplo, diarrea de Escherichia coli en lechón está la O8, la 108, la 138, etcétera, etcétera. Pero también está la O157. La diarrea en Escherichia coli por insertos destetados, está la O157, está la 108. O sea, ¿cuál es la importancia de todo esto? ¿No? Porque, por ejemplo, en la anterior, vimos, aquí no veo la O157, ¿no? Veo la 149 y aquí no. ¿Qué es lo que hay que tomar en cuenta? Que ahí está la 149. ¿Qué es lo que hay que tomar en cuenta? Bueno, que también hay que hacer estudios epidemiológicos para conocer cuáles son las Escherichia coli frecuentes en la área, en el estado o en el país. Entonces esto se debería de hacer. Vean, hasta los Estados Unidos tienen problemas con O157, ya les enseñé ahí el dato de la CDC. Entonces, pues, lo más recomendable es identificar cuáles son los serotipos de Escherichia coli frecuentes en la población. Bueno. Ok. Entonces, los factores de adherencia, pues, son muy importantes porque mediante serología podemos identificar si son patógenos o no patógenos. Entonces, ahí está el K88, K99, y les decía que esos se van a transformar ahora actualmente en F4 y F5. Está el F41, el tipo 1, y vean, muy común en lechones, K88 y K99, pero en terneros no existe el K88. Nunca vamos a tener una Escherichia coli K88 que infecte a terneros. ¿Qué quiere decir? Que los terneros no tienen los receptores para estas fimbrias, para K88. Entonces, si anda por ahí una Escherichia coli patógena, una EPEC patógena, con K88, pues no va a infectar a mis terneros. Pero sí va a infectar a mis lechones. Igual los corderos, ¿sí? O sea, las ovejas, también, vean, no son susceptibles a Escherichia coli K88. Y la importancia de estos factores de adherencia es que nosotros podemos identificar diferentes patrones de adherencia. Ahí déjenme aumentar. Podemos ver diferentes patrones de adherencia. De hecho, en el laboratorio, ¿sí?, hacíamos esto. Si estuviéramos en el laboratorio, haríamos esto. Haríamos el crecimiento de nuestra Escherichia coli ya aislada, les digo que tenemos que aislarla. La metíamos en un caldo soya tripticaseína por 24 horas
Ese caldito, pues ya lo veíamos turbio por el crecimiento de la Escherichia coli, este crecimiento de 18 horas. Centrifugábamos, separábamos el sobrenadante para la búsqueda de las toxinas en el sobrenadante. Y el botón bacteriano, que se iba al fondo, lo utilizábamos para ver estas adherencias. Entonces, hay 3 tipos de adherencias. La adherencia difusa, bueno, aquí están mis células normales, sin infección. Estas son de Escherichia coli de aves, utilizando células de riñón de perro. Estas son células HEP2, que son células de laringe humano. ¿Ok? Bueno, entonces mis células no infectadas y luego mis células ya con las Escherichia coli, estas las incubábamos por 3 horas, lavábamos las bacterias o las células las lavábamos, perdón, para eliminar las bacterias que no se hayan adherido y veíamos diferentes patrones de adherencia. Aquí veíamos, aquí dice sin adherencia, ¿no? Pero aquí yo veo una Escherichia coli adherida, aquí también, vean. Las que no están adheridas, pues deberían de estar afuera, ¿no? Y eso es relativo. Esta es en humanos, por ese artículo no me gusta. Para mí, este es un patrón difuso para mí. Aquí en este estudio, en esta que se ve aquí, este es un patrón difuso. ¿Qué quiere decir un patrón difuso? Que se adhieren en cualquier lado de la célula. O sea, no hay un patrón como este. Este es un patrón de colonización y por lo tanto es un patrón localizado. Se unen exactamente en un lugar donde hay los receptores que se encuentran localizados en esta célula. Entonces, este es un patrón localizado. Que lo podemos observar aquí. Vean aquí. Un patrón localizado. Luego está el patrón de adherencia agregativa. De adherencia agregativa, para mí es esta de adherencia agregativa y también esta de adherencia agregativa. Y puede ser de adherencia agregativa a distancia. ¿Qué quiere decir? Que vemos un acúmulo de bacterias como por ejemplo pues más alejado, ¿sí?, de la célula, pero que se adhieren. Y esto es debido a que hay una serie de fimbrias, ya pues, ustedes lo vieron, fimbrias a distancia, ¿no? O sea, son muy largas. De hecho, ustedes vieron la imagen que les enseñaba y la fimbria es muy larga, entonces la Escherichia coli no necesita adherirse cercana al enterocito, se puede adherir a distancia, ¿no? O sea, aquí, estas son Escherichia coli, estas que tenemos aquí. Entonces se adhieren con fimbrias BFP, por ejemplo, ¿sí?, y se adhieren a distancia, no necesariamente tienen que estar cerca del enterocito. Bueno. ¿Es el tipo de adherencia que tiene el A? ¿Cómo se llama? No, a ver, espérame. ¿En cuál? Ah, esta, localizada. Ah, 3. Esta es agregativa, profe, y esta es difusa. ¿Perdón? Le iba a preguntar si en el C si era difusa o no agregativo, pero ya estaba de decir que es difusa. Ajá. Les decía, esta es localizada A, B agregativa y C difusa. Luego nosotros hacemos esto en el laboratorio para identificar. Obviamente estos 3 patrones pues, son patógenas. ¿Por qué? Porque se están adhiriendo a la Escherichia coli. Digo, se están adhiriendo a la célula, perdón. A la célula, entonces son patógenas. ¿Ok? Entonces la CPEC, pues una de sus características de las... ¿sí? Entonces, bueno, de acuerdo a la imagen anterior, esto solo nos va a servir para identificar patogenicidad y nada más. Sí, sí, patogenicidad nada más. Exacto. Gracias. Sí. Si le doy acceso a internet, pues yo no lo veo aquí, me sale aquí. Alguien quiere ingresar. Ya entró o ya se salió. No sé. Bueno, sí, seguimos. Entonces, que les decía, la CPEC son las enteropatógenas y tienen un mecanismo diferente a las ETEC, o sea, las enterotoxigénicas. Para ello, ya escucharon en el médico que decía, la característica de la CPEC es que provocan una
cambio en la estructura del enterocito, las hace chaparras, ¿verdad? Y eso provoca diarrea. Entonces disminuye la polimerización de la actina, por ejemplo. Ahorita vamos a ver cuál es su mecanismo, cómo es su mecanismo. Bueno, entonces cuando la Escherichia coli se adhiere, ¿sí?, se adhiere al enterocito, va a liberar una serie de receptores que se llaman receptores a la intimina, que son proteínas de Escherichia coli denominadas como ADB. Estas proteínas van a llegar y se van a introducir directamente al enterocito, de tal manera que estas proteínas que fueron liberadas por la Escherichia coli que penetraron al enterocito van a llegar a la superficie y van a actuar como un receptor para la intimina, que es una proteína que se encuentra en la superficie de la Escherichia coli. Aquí la vemos, que son estas. Esta es la intimina, estas proteínas. Y entonces va a llevar a cabo la unión del receptor intimina y esto va a provocar una formación en forma de pedestal del enterocito y se llama borrado y lesión y borrado del enterocito. Y esto pues, va a causar diarrea. Y entonces actúan directamente sobre la actina. Vamos a ver una película para que lo entiendan un poco mejor. Siempre es más didáctico. A veces ustedes no lo ven tan fácilmente. Entonces vamos a verlo con una película que es más didáctico. ¿Profe, qué dijo de la actina? Que se concentra la actina. Gracias. Entonces vamos a ver aquí el video y aquí lo van a volver a escuchar con imágenes que es más representativo. Well, I make it to the river. Will I ever see it like you? I question, honey, how these dreams gonna come true? Oh, one of these days I'm just gonna help and lead with my big J-O-E. Estamos observando acá la llegada de una bacteria, Escherichia coli. Abajo, como deditos, vemos las vellosidades intestinales y lo que se ve en esa bacteria púrpura, esos pelitos que están atrás, se conocen como fimbrias y le ayudan a la bacteria a pegarse inicialmente a la superficie intestinal. Recordemos que sus deditos, esas vellosidades ayudan al intestino a absorber nutrientes. Ahora vamos a ver que de la bacteria va a salir una especie de canal, como una especie de inyección, que realmente es una proteína, es esa moradita, y a través de ella van a salir unas proteínas en verde. ¿Para qué? Para formar un poro. En otras palabras, la bacteria forma un poro sobre la célula intestinal. ¿Para qué? Para inyectar proteínas en rojo, las vemos ahí, dentro de la célula, no solamente toxinas, sino proteínas, que como vemos van a ayudar a la célula bacteriana a que se pegue, se adhiera a la superficie de la membrana de la célula intestinal. Posteriormente... Bueno, importante aquí. Entonces, estas proteínas son las que decía que son los receptores para intimina y las azules es la intimina. Entonces, eso es lo que lleva, y bueno, intimina pues obviamente nos habla que ahora sí hay un contacto íntimo entre el enterocito y la bacteria. Una vez la bacteria está adherida, la célula se ve como inflamada, que se ve abajo en naranja, y le hace una especie de cama, la vemos mejor en esta imagen, la bacteria en rosadito, y la célula intestinal queda haciéndole como una especie de cama para adherir no una, sino muchas bacterias adheridas
prácticamente cero absorción intestinal, o por lo menos disminuye mucho. El organismo se defiende. ¿Cómo se defiende? Normalmente hay movimientos intestinales. Vemos el paso de la materia fecal y la absorción de nutrientes y de agua, permitiendo que la materia fecal sea blanda, de fácil evacuación, pero no tan blanda. Pero cuando hay bacterias adheridas, el movimiento es muchísimo mayor, como se observa ahí, tratando como de eliminarlas. Entonces, ese movimiento, aparte de producir muchas veces dolor, no permite que se absorba, si vemos allá a la izquierda arriba, la cantidad suficiente de agua y de nutrientes, de tal manera que las heces van a ser líquidas. En este momento que tenemos un ternero enfermo. Sospechamos seriamente que esta bacteria Escherichia coli está involucrada. Sin embargo, debemos tener en cuenta que es muy probable que no sea la única involucrada o el único agente patógeno involucrado en todo el cuadro. Puede haber otras bacterias, las más comunes son Salmonella y Clostridium perfringens tipo C. Para las tres deberíamos usar antibióticos, obviamente. Pero no solo hay bacterias, también tenemos virus. Los más comunes son coronavirus y rotavirus. Y si recordamos del módulo pasado, hay parásitos involucrados, nemátodos, céstodos gastrointestinales, y no olvidemos también a las coccidias, bastante común en terneros, y en aquella oportunidad veíamos que podíamos utilizar como coccidicida el toltrasuril. Entonces tenemos en este momento un animal con un cuadro que puede tener todos estos patógenos, puede tener algunos de estos patógenos, y aunque nos vamos a centrar principalmente en Escherichia coli, es importante que tengamos presente que el cuadro puede ser producido por todo lo que presentamos acá. Entonces, tenemos una infección bacteriana, porque estamos hablando de colibacilosis, ¿no? Entonces tenemos una infección bacteriana. Si tenemos una infección bacteriana, debemos pensar en un antibiótico. Normalmente, generalmente, el antibiótico de elección es uno que sea a base de sulfa-trimetoprim. ¿Por qué? Porque la sulfa-trimetoprim es efectiva contra Escherichia coli, contra Salmonella y es coccidiostato. Detiene el crecimiento de las coccidias. Entonces, usualmente es el primer antibiótico de elección, y en algunos casos es probable que debamos combinarlo con penicilina para atacar a Clostridium perfringens tipo C. En otras palabras, en caso de diarrea en terneros, debemos usar antibióticos a base de sulfa-trimetoprim según las condiciones del animal. Es probable que tengamos que usar penicilinas, antibióticos a base de penicilinas efectivos para el clostridio. Entonces ya tenemos una infección, estamos tratando el foco de la infección. Sin embargo, vimos todo el daño que hace la Escherichia coli a nivel intestinal, y si no ayudamos al animal no vamos a lograr que se recupere, o por lo menos no pronto. Teníamos un intestino inflamado, teníamos unas toxinas que habían penetrado el intestino o las células intestinales, pero adicionalmente tenemos unas bacterias produciendo más toxinas. Tenemos que evitar que esas toxinas ingresen. Si no podemos sacar las que ya están, porque no podemos, las que ya están adentro, por lo menos evitemos, mientras matamos a las bacterias, que ingresen más. Aparte de eso, teníamos bacterias adheridas al intestino, y deberíamos buscar un producto que a nivel local, sin que se perdiera o se absorbiera a nivel intestinal, me permitiera, actuara como un antiinflamatorio local, me impidiera la absorción de más toxinas, me ayudara a eliminar las bacterias
que están pegadas a ese intestino y adicionalmente me ayudará a matarlas. Miren que aquí estoy hablando de algo local. El antibiótico era inyectable. Recordemos que los animales con diarrea la absorción es muy pobre. ¿Por qué utilizamos este producto que vamos a utilizar, que es vía oral? Porque su acción es local vía oral. O sea, necesitamos alguna película que nos recubra ese intestino para ayudarlo a que se mejore, ayudarlo a que se regenere. El producto que nos puede servir es el Bismopet, que tiene... Eso es la acción de él, es esa que acabo de decir anteriormente. Tiene un efecto bactericida, ayuda a que las bacterias adheridas se eliminen, a que haya menos absorción de toxinas, tiene un efecto inflamatorio local a nivel intestinal y está indicado también para terneros. Acordémonos que los terneros recién nacidos son monogástricos. Pero adicionalmente, no podemos olvidar que tenemos un animal deshidratado que ha perdido agua y electrolitos porque no se pueden absorber. Acordémonos, electrolitos son sales, sodio, cloro, potasio. Pero no es lo único que ha perdido, la absorción de nutrientes es pobre. Y si nosotros no le suministramos inicialmente esos nutrientes, es probable que los terneros o el ternero se demore en mejorarse. Y una de las cosas que debemos tener presente en este punto es que le podemos hacer, o sea, necesitamos reactivar ese metabolismo, por decirlo de alguna manera, y necesitamos energía. Y la energía la podemos obtener a partir de la dextrosa. Sabemos que ATP es energía a nivel celular. Estamos hablando de dextrosa a nivel bioquímico en el animal, como fuente inicial de energía en el animal. Y obviamente, si ustedes tenemos este animal que no me está absorbiendo o a poco vía oral, pues tenemos que colocarlo vía intravenosa. Esa fuente de dextrosa para darle energía, reactivar el metabolismo, y ahí es bastante fácil. Hay muchos productos en el mercado, ustedes digitan dextrosa y salen varios. El aminolite, por ejemplo, de Invet, si ustedes miran, tiene dextrosa, vitaminas del complejo B, tiene aminoácidos, tiene electrolitos. Entonces, con eso estamos hidratando el animal e inicialmente dándole la materia prima para que él nos responda. En resumen, este es el tratamiento que vamos a proporcionarle al ternero enfermo. Un tratamiento a nivel de finca, no es un tratamiento a nivel de clínica, pero es una buena opción. Entonces, un antibiótico, ojalá a base de sulfatrimetopril. Estamos hablando del tratamiento para colibacilosis. ¿Por qué? Porque es un antibiótico que no solo me sirve para E. coli, sino para salmonela. Aparte de eso, es coccidiostato. Ahí está mal escrito, dice coccidiosato. Es coccidiostato. Y pues actúa a nivel intestinal. Yo necesito que un antibiótico me actúe a nivel intestinal, en este caso de diarrea. Tenemos el Bismopet, que es un bactericida protector de mucosa intestinal. Disminuye la absorción de toxinas, desprende las bacterias adheridas, y necesitamos hidratar y reponer agua, electrolitos, vitaminas. Aquí hay un ejemplo de un producto. En algunos casos es probable que necesitemos un antibiótico, un antiinflamatorio a nivel parenteral. Pues este es un ejemplo. Realmente a mí me gusta mucho el Flunixin, pero pues es una opción para el tratamiento. All we got is a mattress and a bones. I'm a tired mind with a weary soul. Wanna settle down, but I've grown too cold. All we got is a mattress and a bone. Maybe they will carry us somewhere warm, but for now, just stay. Bueno, entonces ya hasta les di ahorita ya el tratamiento. Para tener en cuenta que, bueno, ya escucharon la médico veterinario Echerichia. No, es Escherichia, ¿no? Para los microbiólogos es Escherichia. A veces no saben tampoco pronunciar. Bueno, entonces ya vimos la CETEC, la CEPEC, su mecanismo.
Ahora vamos a ver las enterohemorrágicas, que es el otro grupo. Estas son las más agresivas. De ahí viene la O157, es una enterohemorrágica, porque produce toxina, una verotoxina, o la famosa toxina Shiga-like, y estas toxinas tienen la función de destruir a las células. Entonces, tenemos esta toxina que puede ser la BT1 y la BT2, y que, bueno, tiene una acción sobre la destrucción celular. La BT1 y la BT2 pues no tienen subunidades, una que pesa 32 kilodaltones, que es la que tiene actividad que inhibe la síntesis de proteínas. ¿Se acuerdan que el médico les decía que estas enteromorrágicas pueden desarrollar el síndrome urolítico, pueden dañar el riñón? O sea, que estas toxinas, al ser liberadas, no solamente causan una lesión a nivel local, sino que van a ser eliminadas a través de la orina y a la vez dañan al riñón. Son urogénicas y tienen actividad también hemolítica, entonces destruyen a los eritrocitos, pueden provocar la muerte del animal o del individuo, ¿no? Entonces, una de sus acciones es inhibir la síntesis de proteína a nivel celular. Entonces, es la unidad A, mientras que la unidad B pues tiene la unión al receptor. Entonces tiene que introducirse a la célula, al enterocito, a la célula renal, introducirse a través de receptores y provocar el daño. Y su mecanismo de adherencia a los enterocitos es la misma que la EPEC. Es una adherencia a través de una producción de intimina. O sea que es lo mismo. Tiene sus fimbrias BFP, se une a distancia. Posteriormente, ya lo vimos, se va a producir una proteína que va a formar un canal, que es la proteína Escherichia coli ADB, que va a introducir una serie de receptores de intimina a la célula, que va a hacer estos receptores llegar otra vez a la superficie del enterocito para que se una directamente la Escherichia coli a ese enterocito y provoque el borrado y de lesión. Y a la vez va a producir la verotoxina, que va a provocar un daño importantísimo a nivel celular. Bueno, estas son las otras, no las vamos a ver, porque no causan infección en animales. Y bueno, ¿qué sucede con las Escherichia coli de aves? Bueno, las Escherichia coli de aves no causan diarrea en aves. La Escherichia coli de aves no causa diarrea. Entonces, si ustedes me ponen que la Escherichia coli de aves causa diarrea, pues ya lo reprobé porque no causa. ¿Qué es lo que hace? Causa generalmente septicemia. La función principal que tiene esta Escherichia coli de aves, causar septicemia. Y bueno, al causar septicemia, pues recuerden cuál es el término de septicemia. A ver, vamos a ver. Si alguien puso su atención. Saúl. ¿Cuándo llamamos que una bacteria causa septicemia? Cuando está en el torrente sanguíneo. No, se llama bacteremia. A ver, no te preocupes, estás aprendiendo, pero hay que poner atención. Leslie Alejandra. Sí, aquí estoy, profe. ¿Cuándo hablamos de qué es septicemia? Cuando hay una infección generalizada, o sea, en Ajá. todo el cuerpo. Cuando hay infección, por lo menos de 3 órganos. Entonces puede ser sangre, y es un tejido, pues, riñón, por ejemplo, y cerebro, ¿no? Eso ya es sepsis, porque están involucrados 3 órganos. Si solamente encontramos la bacteria en sangre, eso se llama bacteremia. Entonces, septicemia obviamente nos está hablando de que ya están involucrados muchos diferentes órganos. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a ver, ahorita vamos a ver cuál es, por ejemplo, la epidemiología de la colibacilosis en terneros. Yo les decía que es de las más importantes, pueden causar hasta un 50% de mortalidad. En lechones, 70% de morbilidad, generalmente. Entonces, pero vean, en potrillos es muy baja la mortalidad.
y generalmente no causa diarreas. No causa diarrea tampoco en caballos, pero sí causa septicemia. Entonces, la muerte más importante en caballos por Escherichia coli es septicemia. Bueno, se nos ha ido el tiempo rápido. Eso ya no lo vamos a ver, eso ya lo vimos. ¿Cuál es el modo de transmisión? Bueno, pues obviamente para los cerdos es alimento contaminado, pero también puede estar involucrado que sea una zoantropozonosis, que un humano haya ingerido una ETEC, un EPEC, la transporte e infecte. ¿Ok? Entonces podría ser una zoantropozonosis. Puede ser también que existan roedores en la granja y por lo tanto esos roedores traigan Escherichia coli y contaminen el alimento, contaminen bebederos, comederos, etcétera, etcétera. Y bueno, ese sería el modo en que está introduciendo la Escherichia coli a la granja. Recuerden que si estamos hablando de una granja tecnificada, pues es mucho más difícil, porque solamente el único modo de transmisión sería el mismo manejador, que obviamente tiene que entrar, porque el alimento pues es a través de alimento que pues no es completamente estéril, pero sí lo mantienen en condiciones adecuadas. Obviamente a esos animales no les van a dar escamocha porque es una tecnificada. ¿Qué quiere decir? Cuando son tecnificadas no puede entrar nada de afuera al interior de la granja. No puede entrar nada. Ni puede salir de la granja nada, o sea, donde están los animales, no puede salir nada al exterior. Entonces, ¿cómo eliminan todos esos desechos de camas, de heces, de agua? Todo eso se va directamente al desagüe, ¿sí? Directamente hay un control completamente de todo lo que hay adentro y todo lo que hay afuera. Entonces, no puede haber nada de que entre. Entonces, lo único que puede provocar eso es que entre el manejador y que esté infectado. ¿Okay? Bueno, introducción de otros animales. Obviamente, esto sería más común en una granja de traspatio. La presencia de roedores también en una granja de traspatio. El hacinamiento, o sea, que los animales no haya higiene. ¿Sí? O sea, aquí lo importante, el modo de transmisión es una falta de higiene, se puede decir también, o infección por otro patógeno, una infección viral, ¿verdad? Bueno, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas de la septicemia? Pues una tristeza del animal, taquicardia, fiebre, sudoración, diarrea. El animal muere a las 24 o 96 horas. ¿Cuáles son los signos clínicos de una toxemia entérica? Pues el animal obviamente va a ser triste, va a estar triste, puede tener hipotermia, piel fría, mucosas pálidas, un ritmo cardíaco irregular, movimientos convulsivos, dificultad para respirar, diarrea, las famosas nalgas con la cola manchada, deshidratación. ¿Cuáles son las muestras de laboratorio? Pues obviamente la muestra de laboratorio serían las heces. Sin embargo, para el control, y eso es de las cosas que le puede preguntar el doctor de la Rosa, pues es, por ejemplo, ver si la leche no está contaminada. O sea, si son animales, son lechones que todavía no están al destete, pues tenemos que indagar si la leche materna no está infectada con Escherichia coli o no tiene toxinas de Escherichia coli, ¿verdad? Entonces, la leche, las heces, la orina, para ver si no hay una infección a nivel renal. ¿Y cuáles son los medios de cultivo que se utilizan? Ustedes ya los conocen, un maconque, un MB, un verde brillante. Y bueno, pues la morfología colonial, pues ustedes ya la conocen, de las Escherichia coli. Son colonias de alrededor de 3 a 4 milímetros de diámetro. Como son lactosa positivos, pues deben de ser de color rosas, son convexas, pueden ser de bordes enteros o pueden ser de bordes irregulares. ¿Cuándo sería de bordes irregulares, Juan Alberto? Cuando no se puede ver bien definido el contorno de la
Sí, no se ve bien definido, pero ¿qué tipo de Escherichia coli sería cuando tiene bordes irregulares? Mm, Escherichia coli entero. No, allí no podemos saber. ¿De la beta hemolítica? No, tampoco, no podemos ver ahí ni hemólisis, ni podemos saber si es enteropatógena o enterotoxigénica. ¿Qué le da esos bordes irregulares? ¿Qué característica fisiológica tiene esa Escherichia coli para dar bordes irregulares? La movilidad. Exactamente, la movilidad. Entonces, si vemos Escherichia coli con bordes enteros, pues es una no móvil. Si la vemos con bordes irregulares, pues es móvil. Si vean, nada más con ver la morfología colonial uno puede dar mucha información. Entonces decía que es convexa de 3 a 4 milímetros de diámetros, bordes enteros o irregulares. Obviamente si la sembramos en un medio de gelosa sangre para ver si es hemolítico o no hemolítico, pues ya sabemos cuál es el tipo de hemólisis que podemos ver, ¿no? Y bueno, metemos pruebas bioquímicas como rojo de metilo, que es positivo, Bogus Buscagua negativo, citrato negativo, no producen ácido sulfídrico, ya quedamos que son oxidasa negativos, catalasa positivos, son ureasa negativos, y yo les decía, bueno, podemos meter el patrón de adherencia para ver si son adherentes o no adherentes, y eso ya nos habla de patogenicidad, ¿verdad? Bueno, les decía que ahora, bueno, pues ahora ya el diagnóstico se hace más rápido mediante técnicas de biología molecular. Estos son los genes que se utilizan para identificar, son los genes Diana. Entonces, por ejemplo, la CPEC, podemos buscar genes de intimina, por ejemplo, o podemos buscar genes de toxinas, y bueno, pues son la diarrea de mala absorción. Aquí está, vean, la CT1 o CT2, o sea, la termoestable 1 y termoestable 2. Podemos identificar la CETEC identificando, por ejemplo, la presencia de hemolicinas, la presencia de la toxina termoestable o la toxina termolábil, las de adherencia difusa, identificando genes de adherencia como AIDA. Entonces, ven, ahora ya con biología molecular podemos identificar rápidamente las Escherichia coli. Les decía que anteriormente teníamos que agarrarnos, nosotros teníamos que aislar nuestra Escherichia coli, y después de este aislamiento, pues hacíamos serología, ¿no? Hacíamos una reacción antígeno-anticuerpo y se aglutinaba la bacteria, y si se aglutinaba con ese antisuero, pues ya nos decía que era positiva para K88, K99, o para O157 se utilizaba el antisuero O157, ¿no? Ahora pues ya con técnicas de biología molecular. Obviamente pues es mucho más rápido que esperar que crezca la Escherichia coli, que pues crece rápido, a las 24 horas ya la tendríamos, pero hay que hacer pruebas bioquímicas, hay que ver si tienen la adherencia, si producen toxina, mientras que esta pues ya en unas 24 horas ya tenemos el resultado por técnicas de biología molecular. Bueno, ya vieron también el tratamiento, antibiótico, electrolitos, y nunca hay que dar leche al animal. ¿Por qué no hay que dar leche, Roberto Corona? Lo soltaría más del estómago, ¿no? Sí, Sería ¿por más qué? confuso. ¿Por qué? Por la lactosa, va a generar gas. Exactamente, claro, por la lactosa. Si Escherichia coli crece en lactosa y le das lactosa, pues más va a ser más feliz, ¿verdad? Entonces no hay que dar lactosa, no hay que dar leche. Por eso decía la médico veterinario, hay que darle dextrosa porque necesita energía el animal. Ok. Bueno, ¿cuál es la prevención? Pues higiene. Y bueno, en una granja tecnificada, pues tendríamos que checar al manejador, si es una semi-tecnificada, podríamos buscar, bueno, que fue lo que introdujo, ahí podría ser el alimento, porque aquí sí, semi-tecnificada no necesariamente significa que todo lo manejemos
todo adentro y todo afuera, ¿no? Puede estar ingresando algunas cosas. Entonces aquí, por ejemplo, en el caso de las tecnificadas, pues tendríamos que checar si el manejador, las botas están limpias, las manos, se lava las manos al momento de entrar, si el mandil está limpio. O sea, tendríamos que indagar, pues también pedirle muestras de heces al manejador, ¿verdad? Y bueno, ese sería el control también, tratar de buscar que todo esté libre de esta bacteria. Y habría vacunación, sí habría vacunación, pero buscaríamos antígenos fibriales. No podemos meter una bacterina, ¿va? La administración de bacterinas no sería adecuado. Tendríamos que meter antígenos fibriales de preferencia. ¿Por qué? Porque la Escherichia coli es de dieta normal, no podemos meterle una Escherichia coli así nomás porque sí, ¿no? Y obviamente la higiene sería lo mejor. Bueno, ya lo vamos a dejar ahí. Híjole, nada más nos echamos Escherichia coli. Yo pensé que hoy íbamos a ver hasta Campylobacter. Nos faltan las Escherichia coli de aves. Bueno, antes de irnos, quiero comentarles algo. A ver, vamos a ver.